Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a trabajar un ejemplo que va a ser bastante parecido al que hicimos al principio de la presentación de lo que es el curso y lo que vamos a trabajar en este caso es leyes provinciales de La Rioja y algunas nacionales. Como verán, estoy en el portal del Sistema Argentino de Información Jurídica y este sitio lo que les permite es encontrar con su buscador cualquier tipo de ley dentro de un periodo de tiempo determinado. Es muy interesante, uno puede hacer esa búsqueda pormenorizada de qué tipo de ley, de qué tipo de región y de qué tipo de año. Y fíjense que una vez que encuentra la ley que a uno le interesa, aparece en lo que es el cuerpo de la página. ¿Sí? Fíjense, el texto se va desarrollando todo lo que es la ley a partir de sus títulos, así que termina siendo algo muy interesante para poder aprovechar. Entonces lo que hice fue como mi propio este, base de datos, una pequeña listado de leyes con ciertos años y ciertos títulos, y aquí está el link que refleja la ley. Pero, eh, como les había comentado, esto se tiene que ir haciendo lo que es el dataset a partir de hacerlo a mano. ¿Y qué complicación tiene esto? Que como el desarrollo es en vertical, eh, si yo esto lo quisiera poner en un Excel, me queda de esta manera. Con lo cual, lo que necesito es hacer un preprocesamiento en donde lo que le vamos a pedir es a ChatGPT que de un conjunto de datos en TXT haga un solo CSV que organice cada uno de los textos por fila, ¿sí? Eso es lo que le pedimos. Genérame un código en Python para ejecutar en Colab que haga un preprocesamiento de texto que logre que un texto que está escrito en columna pase a ser una fila para un archivo. El código va a ser como texto de entrada 6 archivos TXT en UTF-8 y dará como una salida un archivo SSV con los 6 textos completos por fila. ¿Sí? Acá me brinda el código, me da algunas explicaciones, básicamente que son los pasos que yo debería seguir. Bien, aquí está el código, ¿sí? Con lo que vendría a ser una limpieza de algunos signos, de ñes y de puntos y comas, que esto es importante que lo hagan cuando trabajan con CSV, porque el archivo puede llegar, el CSV puede llegar a interpretar que los puntos, las comas, estos separadores, ¿sí? Los puede tomar el CSV como un punto en donde el texto se corta y debe continuar en otra columna. Entonces es importante que le hagan esa extracción de estos tipos de caracteres para que quede un texto plano plano. Como lo que les recomiendo en este ejemplo y que va a servir para otras cuestiones es hacer el código, el preprocesamiento o correr el código escalable. Es decir, por eso le pedí solamente 6. Fíjense que en lo que es mi ejemplo son básicamente como unas 55. Entonces, en lo que es el agrupamiento, le pedí sencillamente que hiciera esto. Esto tiene ciertos inconvenientes que después más adelante lo vamos a ver, que, en qué es lo que terminó resultando, porque yo tendría que poner cada uno de los títulos de los 55 archivos, lo cual es bastante incómodo. Pero mi idea era trabajarlo con CSV, es ir haciendo de A6 para ver cómo iba saliendo y de ahí ir agrupando y armando el CSV que sería nuestro dataset final para poder trabajar con estas leyes. ¿Para qué es que estamos haciendo este dataset? Bueno,
vamos a explicar un poco lo que es el problema. Puede ser que este video quede un poco más largo del anterior, pero es un caso, un ejemplo de cero, ¿no? Donde directamente nosotros vamos hasta hacer el dataset, preprocesarlo, hacer una funcionalidad con alguna librería de Python y una visualización. Supónganse que ustedes están trabajando en el área de legales, tienen un conjunto de leyes y que les interesa saber básicamente cuáles son las características de estas leyes, ¿no? Es decir, es el mismo lenguaje, un lenguaje legal, son archivos semejantes, en el sentido de que no estamos juntando ni artículos de opinión, ni un artículo de revista, sino que es todo un lenguaje legal de leyes que tienen básicamente una misma estructura. Así que es interesante ver por qué sentido pueden llegar a ir agrupándose estas leyes que básicamente el recorte que yo hice fue temporal, la variable tiempo como les mostraba, y el título. Y la búsqueda que hice básicamente es sobre las reformas en la provincia de La Rioja en términos económicos y políticos, ¿sí? Básicamente lo que traté de extraer es aquellas leyes que tuviesen que ver con el mercado laboral, con lo que vendría a ser las privatizaciones, lo que vendría a ser las regulaciones económicas, incentivos y modificaciones de la Constitución, ¿no? Entonces, a partir de esa temática, que fíjense que no son iguales, sino que tendrían que ir mostrándome cierto agrupamiento. Entonces, la idea es tratar de rastrear eso para, si bien tenemos un orden de temáticas, está hecho a mano. Bueno, entonces lo que le vamos a pedir a ChatGPT es poder hacer un procesamiento a través de clustering, ¿sí? Es decir, el clustering significaría que a partir de ciertos centroides, ¿sí? Que vendrían a ser nuestros temas de leyes que nosotros estamos intuyendo, cómo es que se van a ir agrupando y diferenciando a su vez, ¿sí? Entonces, aquí el código, que ya les voy a comentar que la historia no terminó bien, con lo cual es importante también que veamos un caso en el cual hubo que resolverlo de otra manera. Fíjense que estamos trabajando con estas librerías que son muy comunes, son las librerías más populares, Pandas, NumPy, Hemsip, y este Word2Vec es básicamente el centro de lo que vendría a ser nuestro código, porque es el que hace este análisis de similitud del procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Es el que tendría la capacidad de leer el texto y de clasificarlo, ¿sí? Y después esta librería que vendría a ser de visualización. Como verán, bueno, acá está lo que vendría a ser el código. Acá yo lo que pedí es hacer una visualización en 3D, ¿sí? Por 3 componentes. Y bueno, y donde lo que yo tenía que ver era el título y el año. Bien, fíjense que yo lo hice por separado, preprocesamiento y lo que es la funcionalidad con Word2Vec y con el clustering y la visualización. Bien, nunca terminó de funcionar el código. Es decir, el archivo CSV que me armaba este código, ¿sí? Que acá aparece, ¿ven? Este código yo lo tomaba, lo trataba de ejecutar en este código y lo que terminaba pasando es que me tiraba errores, ¿sí? Con lo cual lo que había que hacer es lo que se denomina un debugueo de por qué el código anterior está haciendo algo mal, o sea, por qué este código no puede leer el CSV que produce el código anterior. Bueno, ¿qué es lo que terminé haciendo?
es que ChatGPT me unificara. Le pedí que de estos dos códigos me hiciera uno solo, ¿sí? Y acá ocurrió lo que yo no quería que ocurriera, y es el de tener que ir poniendo cada una de lo que son las leyes, sino que subir un solo archivo ESB que terminara haciendo todo el procesamiento, ¿sí? Con lo cual nuestra etapa de preprocesamiento era armar ese archivo CSV a partir de lo que es la extracción de todo este texto en cada uno de los TXT y después juntarlos en un CSV para después hacer el clustering y la visualización. Bueno, ¿qué terminé pidiendo en la ChatGPT? Que en un mismo código hiciera todo. ¿Ven? Que lo pone como parte 1 y después como parte 2. Muy interesante ChatGPT, como supo interpretar el requerimiento y finalmente funcionó. Fíjense que acá me muestra lo que son los títulos de lo que yo le ingresé y quedó en este gráfico que la verdad que es bastante interactivo, cumple con esa condición y bueno, como son básicamente una docena de leyes y no 1055, está mostrando una dispersión y no un agrupamiento. Así que cumple con lo que le pedimos, cumple con todas las etapas de lo que nos propusimos en el ejemplo, que es a partir de una captura de datos, hacer nuestro mini listado. De aquí tendría que haber salido una pequeña base de datos que al final no dio resultado. Este archivo nunca terminó de ser leído por este código y terminamos pudiendo trabajar al final haciendo las cosas en 2 pasos y agregando las leyes a mano para hacer este clustering de leyes que nos permite interesantemente poder acercarnos, ¿sí? Entonces nos permite leer lo que son los títulos de las leyes, que son el nombre del archivo, ¿sí? Hubiese estado más interesante poderle agregar la variable año también, para agregarle una variable más de análisis de nuestro clustering. Podría haber respondido a un conjunto de temáticas económicas de características semejantes en un periodo de tiempo determinado, con lo cual uno podría detectar a partir de las leyes ciertos movimientos políticos a partir de un análisis legal, ¿sí? Lo cual hubiese sido bastante interesante. Vamos a tratar esto también de avanzarlo, de terminarlo, pero me resultaba interesante ver un ejemplo en donde hacíamos todas las etapas y no resultaba y daba un error porque básicamente todo lo que es la preparación de los datos, como ustedes van a ver en los contenidos, es el 80% del esfuerzo, y más en estos momentos en donde ChatGPT está brindando soluciones con código bastante potentes, con lo cual ya todo el tiempo de programación eso se está ahorrando, pero con ciertas salvedades. No siempre hace lo que debería hacer, con lo cual uno tiene que tratar de encontrar la vuelta, así que me parecía interesante mostrarles cómo yo me había planteado un trabajo que no pudo ser posible y cómo terminó resultando dentro de las posibilidades dadas las decisiones y el objeto de estudio que nosotros habíamos planteado, o del problema que habíamos planteado, que puede ser un linda temática, un lindo ejemplo, un lindo caso para trabajar en un área de legales, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa seguimos por el foro de esta unidad.